el día que registré mi matrimonio con Manuel, él me dijo: entre nosotros solo existirá el título de esposos, no la realidad de uno. Mientras te comportes y seas una buena esposa para mí, a excepción de mi amor, puedo darte cualquier cosa que desees. Fui muy obediente y actué como su esposa durante 3 años. 3 años después, Sofía me ofreció 10 millones para que dejara a Manuel. Me dijo: Manuel dice que su matrimonio siempre ha sido solo de nombre. Él ahora quiere tener su propio hogar y un hijo con la mujer que ama. Ya le has hecho perder 3 años de su vida, espero que puedas dejarlo ir. Así que ya había alguien que le gustaba. Ciertamente, ya no era apropiado que siguiera ocupando este lugar. Esa misma noche, fui a buscar a Manuel a su estudio. Lo que dijiste hace años, de que podía pedirte lo que quisiera, ¿aún sigue en pie? Manuel dejó los documentos que tenía en las manos y, con sus largos dedos, se quitó las gafas del puente de la nariz. Sus ojos brillaron y una sonrisa asomó a sus labios. Por supuesto. ¿Qué es lo que quieres? La mano con la que sostenía el documento se apretó ligeramente mientras ponía el acuerdo de divorcio frente a él. Quiero que firmes esto. Capítulo 1. Todo el mundo decía que había tenido muchísima suerte de poder casarme con Manuel. Pero no sabían que, desde el principio, este matrimonio no fue una elección de ninguno de los dos. Recuerdo que en ese entonces mi abuelo estaba gravemente enfermo en el hospital, y dio la casualidad de que el abuelo de Manuel estaba internado en el mismo lugar. Por azares del destino, el abuelo de Manuel reconoció al mío como su camarada de armas de hace muchos años, uno al que además le debía la vida. Los dos ancianos hablaron del pasado y luego del presente. Al hablar de mí, mi abuelo no pudo evitar atragantarse por las lágrimas. Temía que, cuando él se fuera, mi madrastra y su familia me maltrataran. El abuelo de Manuel no soportó ver a su viejo amigo tan angustiado, así que allí mismo propuso que yo me convirtiera en la esposa de su nieto. Y así fue como Manuel y yo nos conocimos el primer día, nos enteramos de este repentino compromiso el segundo, y nos convertimos en marido y mujer el tercero. Después de firmar los papeles, Manuel me dijo: entre nosotros solo existirá el título de esposos, no la realidad de uno. Mientras te comportes y seas una buena esposa, a excepción de mí, puedo darte cualquier cosa que desees. Al escuchar esas palabras, solté un suspiro de alivio. Después de todo, convertirse de repente en cónyuge de alguien a quien conoces desde hace solo 3 días incomodaría a cualquiera. Comenzamos una vida de convivencia basada en el respeto mutuo. Al principio me costó un poco adaptarme, pero Manuel realmente hizo las cosas bien. En el día a día teníamos a la niñera y al mayordomo para cuidarnos. Económicamente, él transfería 5 millones a mi tarjeta cada mes, y además me dio una tarjeta de crédito adicional. En cuanto a su vida privada, también fue muy discreto, nunca se vio envuelto en ningún escándalo. Aunque muy pocos sabían que estaba casado, y menos aún conocían mi existencia, a medida que pasaba el tiempo me fui acostumbrando a esta relación. Incluso llegué a pensar ingenuamente que viviríamos así el resto de nuestras vidas. Pero olvidé que yo nunca le había gustado, así que, naturalmente, no me dejaría ser la señora de Manuel para siempre. Anoche Manuel no volvió a casa. Aunque de vez en cuando no volvía por viajes de negocios, esta vez era diferente. Vi en las noticias a Manuel sosteniendo tiernamente a Sofía, mientras ella lo miraba con timidez. En los 3 años que llevábamos casados, era la primera vez que veía un reportaje sobre él y otra mujer. El titular de la noticia decía: Manuel, heredero de la familia González, en un paseo nocturno por la playa con la galardonada actriz Sofía. Debajo había muchos comentarios, la mayoría diciendo que hacían una pareja hermosa y perfecta. Inconscientemente acaricié el ceño relajado de Manuel en la foto, sintiendo una punzada de dolor en el corazón. Sí, realmente hacían una buena pareja. A la mañana siguiente, vi a Manuel. No sabía a qué hora había vuelto, y él tampoco tenía por qué decírmelo. ¿Has visto alguna noticia últimamente? Sonó la voz de Manuel. Dejé de tomar mi avena y levanté la vista para mirarlo. ¿Qué noticia? Sus ojos se movieron ligeramente. Me miró fijamente durante un rato y luego dijo con indiferencia: nada, solo noticias aburridas. Respondí secamente con una, y bajé la cabeza para seguir comiendo. Después de un momento, volvió a hablar: si no lo viste, no pasa nada. Había en su voz una emoción indescriptible, a medio camino entre el alivio y la decepción. Mi corazón dio un vuelco de dolor. Tal vez, esperaba otro tipo de respuesta para poder continuar con el tema y luego pedirme el divorcio. Pensé que evadir la situación me permitiría quedarme al lado de Manuel un poco más, pero lo que no me pertenece, por mucho que intente aferrarme a ello, al final nunca será legítimamente mío.
Gracias por aceptar verme hoy. Sentada frente a mí estaba la famosa y galardonada actriz Sofía. Cuando el mayordomo me dijo que Sofía me buscaba, mi primera reacción fue negarme. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Si me negaba esta vez, ella volvería a intentarlo. ¿Qué se te ofrece?, pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. Sofía levantó su taza de café y le dio un sorbo suavemente, con movimientos elegantes y una sonrisa dulce. Yo no tenía ni punto de comparación con ella. Manuel y yo fuimos compañeros en la universidad, me sonrió. Supongo que no te lo dijo, ¿verdad? Mi corazón se agitó un poco. Asentí, no me lo dijo. Pero Manuel sí me habló de ti, dijo, cambiando el rumbo de la conversación. Tú eres la esposa con la que su abuelo lo obligó a casarse hace 3 años, ¿cierto? La palabra obligó hizo que se me encogiera el corazón. Así que eso era lo que Manuel le había dicho. Aunque era la pura verdad, no pude evitar sentir una punzada de dolor. Así es, respondí inexpresiva, con el rostro un poco tenso. Esbozó una leve sonrisa, sacó un cheque de su bolso y lo puso frente a mí. Aquí hay 10 millones. Quiero que dejes a Manuel. Su sonrisa era tranquila y segura de sí misma, pero me lastimaba la vista. ¿Él te pidió que vinieras? Sofía negó con la cabeza. Su voz era suave como el agua que fluye. Manuel dice que ustedes solo son víctimas de una deuda de gratitud de la generación pasada, y que su matrimonio siempre ha sido solo de nombre. Él ahora quiere tener su propio hogar y tener un hijo con la mujer que ama. Ya le has hecho perder 3 años de su vida, espero que puedas dejarlo ir. Capítulo 2. No tomé el dinero de Sofía. Habiendo ocupado el lugar de la esposa de Manuel durante tantos años, aceptar dinero a estas alturas sería injustificable. Mi abuelo falleció hace 1 año. En ese momento pensé que Manuel se divorciaría de mí de inmediato, pero no lo hizo. Él se encargó de ayudar con todos los arreglos funerarios. Mi padre, mi madrastra y su familia nunca aparecieron de principio a fin. Desde que se enteraron de que la cirugía del abuelo requería una gran suma de dinero, desaparecieron sin dejar rastro. Originalmente acepté casarme con Manuel porque su abuelo dijo que se haría cargo de los gastos médicos. Durante ese tiempo, Manuel me acompañó durante medio mes. Me abrazaba con fuerza cuando lloraba a medianoche, y solo se iba cuando yo me quedaba dormida después de tanto llorar. Cuando no tenía apetito, iba personalmente a comprar el pastel de flor de osmanto que mi abuelo solía comprarme. Cuando me sentía sola e indefensa, me regaló un perro para que me hiciera compañía. Hacía tiempo que me había enamorado de él. Pero la persona que le gustaba no era yo. Siendo un hombre tan bueno, ¿cómo podría ser tan egoísta de impedirle buscar su propia felicidad? Por la noche, fui a buscar a Manuel al estudio. Sentado en su escritorio, se veía más distante que de costumbre. Caminé lentamente hasta quedar frente a él y, decidida, hablé. Lo que dijiste hace años, de que podía pedirte lo que quisiera, ¿aún sigue en pie? Manuel dejó los documentos y, con sus largos dedos, se quitó las gafas del puente de la nariz. Sus ojos brillaron y una sonrisa asomó a sus labios. Por supuesto. ¿Qué es lo que quieres? Su mirada parecía llevar mucho tiempo esperando esto. Resulta que él ya quería divorciarse de mí desde hacía mucho. Apreté los documentos en mi mano y puse el acuerdo de divorcio frente a él. Quiero que firmes esto. En el instante en que los papeles cayeron sobre la mesa, sentí como si una mano me apretara fuertemente el corazón, doliendo tanto que casi no podía respirar. Sentí ardor en los ojos, y antes de que cayeran las lágrimas, terminé de hablar. Yo ya lo firmé. Después de que lo firmes tú, iremos a divorciarnos mañana. Dicho esto, me di la vuelta y salí del estudio. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente en el momento en que me di la vuelta. Al volver a mi habitación, me cubrí con las mantas y lloré amargamente. Era la segunda vez en mi vida que lloraba con tanta tristeza. Así que el amor dolía tanto, dolía hasta que me escocían los ojos, dolía todo el cuerpo, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. No dormí en toda la noche y tenía los ojos hinchados como nueces. Mirando mi rostro demacrado en el espejo, sorbí por la nariz y me dije que de ninguna manera podía dejar que Manuel notara que había estado llorando. Me apliqué varias capas de maquillaje hasta que en mi rostro no quedó ni rastro de las lágrimas, y solo entonces salí de la habitación, sin energía. La figura de Manuel no estaba en el comedor. Me senté a esperar un rato, y la niñera dijo suavemente, «Señora, el señor Manuel salió muy temprano esta mañana». Levanté la vista, ¿se fue? Sí. Una serie de interrogantes surgieron en mi mente. ¿Por qué se fue tan de repente? ¿Había una emergencia en la empresa? Entonces, ¿cuándo hablaríamos del divorcio?
Esperé desde la mañana hasta el mediodía, y del mediodía a la noche. Al despertar al día siguiente, el mayordomo me dijo que Manuel no había regresado en toda la noche. No pude seguir esperando y empecé a llamarlo por teléfono. Llamé 4 veces y nadie contestó. Justo cuando iba a hacer la quinta llamada, apagó el teléfono directamente. Me quedé atónita. En la oficina, Manuel, con ojeras y el rostro cansado, arrojó su teléfono a la papelera y luego lo recogió de mala gana. Martín lo miró en ese estado desolado y no pudo evitar soltar una carcajada. El digno presidente y heredero de la familia González también tiene sus días malos. Efectivamente, siempre hay alguien que domina a otro. Lucía es tu perdición. Un teléfono salió volando, Martín lo atrapó hábilmente y se quejó: no soy yo el que se va a divorciar, no te desquites conmigo. Otra carpeta salió volando. La voz de Manuel era gélida: fue por tu culpa que fui a visitar a Sofía al set, tú dijiste que así podría poner a prueba sus sentimientos por mí. Ahora seguro que ha visto las noticias y por eso quiere el divorcio. Martín se defendió apresuradamente: fuiste tú quien quería saber si Lucía sentía algo por ti, yo solo di la idea. Ahora que quiere divorciarse, ¿no prueba eso que no siente nada por ti? No puedes culparme porque tú no seas correspondido. Manuel entrecerró los ojos, con una mirada tan fría que parecía capaz de matar. Martín se estremeció y estaba a punto de escabullirse, pero las palabras de Manuel lo clavaron en su sitio. Si Lucía se divorcia de mí, haré que mi asistente haga una presentación con los contactos y las fotos de todas tus exnovias y se la envíe a José. Martín se acobardó de inmediato: Manuel, me equivoqué. Apenas terminó de hablar, el asistente entró corriendo presa del pánico: señor Manuel, la señora está aquí. Esta frase hizo que Manuel casi perdiera el equilibrio. Martín exclamó: ¿en serio? ¿Ni siquiera puede esperar un día? Capítulo 3. En 3 años de matrimonio, rara vez había visitado la empresa de Manuel. Solo su asistente me conocía, así que al llegar lo llamé para que bajara a recibirme. Esperé 10 minutos y, como no aparecía nadie, me disponía a llamar de nuevo cuando alguien inesperado se presentó. Lucía, ¿buscas a Manuel?, se acercó Martín sonriendo. Tenía una zona roja e hinchada en la frente, como si se hubiera golpeado. Asentí: sí, ¿podrías llevarme arriba? Puedo, dijo Martín con expresión de apuro, pero Manuel no está en la empresa, ya está en el avión. Lo comprendí, así que realmente había surgido una emergencia en la empresa. ¿Aún quieres subir?, preguntó Martín señalando el ascensor. No, negué con la cabeza, mejor me voy a casa a esperarlo. De todos modos, él siempre volvía. Tras mi partida, Martín regresó a la oficina para adjudicarse el mérito: ya la convencí de que se fuera a casa, así que más te vale no ir a decirle tonterías a mi esposa. Manuel estaba de pie frente a la cristalera, con la mirada clavada en el suelo, inmóvil como una estatua esperando a su amada. Martín continuó: mírate nada más. Llevas 3 años casado con Lucía, son marido y mujer ante la ley. Incluso si al principio no te gustaba y luego te enamoraste, el roce hace el cariño. Tienes buena apariencia, buena familia y capacidad. ¿Cómo es posible que no le gustes? Deberías reflexionar seriamente sobre ello. Martín hablaba con entusiasmo, hasta que vio a Manuel darse la vuelta con un rostro tan sombrío que daba miedo, y entonces tragó saliva. Estaba a punto de justificarse, pero fue interrumpido. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Manuel. Martín supo en ese momento que Manuel había caído, y de verdad. ¿Has intentado cortejar a Lucía?, preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. MHM. Manuel asintió. Martín casi da un salto en el sofá. ¿Forzó la calma? ¿Le has regalado flores? Sí. ¿Le has comprado regalos? En días festivos, cumpleaños, viajes de negocios. Si veo algo que le quede bien, también se lo compro, añadió Manuel. Martín le dio un mic mental. Este tipo era prácticamente el modelo a seguir para cualquier hombre. ¿Y qué hay de las citas? ¿Y los viajes? Cenas a la luz de las velas, cine, ir de compras, paseos por la playa. Lo he intentado todo. El año pasado incluso fuimos a su ciudad natal y nos quedamos una semana. Al terminar de hablar, la expresión de Manuel denotaba cierta frustración. Tras escuchar a Manuel, Martín sintió un poco de lástima por él. Si habiendo hecho todo eso la otra persona aún no se había enamorado, entonces el problema era la persona misma. Pero no se atrevió a decírselo en voz alta. Manuel, tal vez Lucía no sabe que te gusta. ¿Qué tal si le dices directamente que te gusta y que no quieres divorciarte?, sugirió Martín,
como último recurso desesperado. A Manuel se le iluminaron los ojos, con un atisbo de esperanza. ¿De verdad funcionará? Din. Tras leer el mensaje en su teléfono, Manuel se desinfló por completo. Al verlo, Martín buscó rápidamente una excusa y se escabulló, temiendo que su propio secreto quedara expuesto. En casa, me quedé mirando fijamente el mensaje que acababa de enviar. Manuel, ¿cuándo vuelves? Avísame cuando regreses, te estaré esperando para ir juntos a tramitar el divorcio. Manuel no se atrevía a volver a casa, y mucho menos a contestar mis llamadas. Temía que lo primero que hiciera al hablar fuera preguntarle por el divorcio. Después de esconderse durante medio mes, se enteró de que me había mudado junto con Gris el perro, y ya no pudo seguir escondiéndose. Lucía, para celebrar tu mudanza y tu nuevo trabajo, esta noche invito yo, dijo Martina emocionada, tomándome del brazo. Vamos a darnos un buen festín y beberemos hasta caer. Dicho esto, me arrastró hacia afuera. Martina era mi mejor amiga de la universidad. Empezó a trabajar apenas nos graduamos, mientras que yo, tras la muerte de mi abuelo, no salí a trabajar porque el abuelo de Manuel se compadeció de mí y no me lo permitió. Aunque ahora podía vivir muy bien sin trabajar, tener un empleo me ayudaría a olvidar temporalmente la tristeza de separarme de Manuel y me daría un lugar a donde ir. Fuimos a comer picante, comiendo y bebiendo cerveza a la vez, tal como cuando nos conocimos en nuestro primer año de universidad. No sé cuánto bebí, pero mi cabeza empezó a dar vueltas. Me pareció ver a Manuel, tenía el rostro tenso y los ojos rojos, como si llevara mucho tiempo sin dormir. Manuel, murmuré, y luego perdí el conocimiento. A la mañana siguiente me desperté, miré la habitación familiar y recordé la última imagen de anoche. Manuel había vuelto. Corrí apresuradamente a la habitación de al lado, pero no vi a nadie. Sentí algo indescriptible en el pecho, una mezcla de decepción y un ligero alivio. ¿Ya despertaste?, sonó una voz familiar a mis espaldas. Me giré de golpe y vi a Manuel allí parado con un vaso de agua en la mano. Tras medio mes sin vernos, se veía bastante demacrado. Desvié la mirada, sin atreverme a verlo a los ojos. Toma un poco de agua con limón y miel, te aliviará la resaca. Me tendió el vaso. Tomé el vaso. Voy a mi habitación a asearme primero. Dicho esto, huí hacia mi cuarto. Capítulo 4. De vuelta en mi habitación, mi corazón latía a 1000 por hora. Pero al pensar que mis 3 años de matrimonio terminarían hoy, ese corazón desbocado se calmó de repente. Antes de que pudiera asimilar mis emociones, el teléfono sonó con urgencia. Fue entonces cuando recordé que hoy era mi primer día de trabajo. Me aseé rápidamente, bajé las escaleras a toda prisa y llamé al chofer mientras corría. Manuel me tomó de la mano, con los ojos llenos de confusión. Me voy a trabajar. Me solté de su agarre. Voy a llegar tarde. Manuel me tomó de la mano nuevamente y me guió hacia el garaje. Yo te llevo, dijo mientras caminábamos. Quedarnos a solas de repente me puso un poco nerviosa. No pude evitar mirarlo a escondidas, tenía los labios apretados y una expresión seria. Sus pestañas eran muy largas y sus ojos miraban concentrados hacia el frente. Parecía no tener ningún defecto, tan perfecto que parecía un maniquí. Retiré la mirada, apreté las manos y hablé en voz baja. Sobre el divorcio. Mis palabras fueron interrumpidas por Manuel antes de que pudiera terminar. No firmé. Levanté la vista hacia él, conmocionada. Nuestras miradas se encontraron en el aire, pero él apartó la vista rápidamente. ¿Estás insatisfecha conmigo?, preguntó con su voz grave, en la que no se distinguía ninguna emoción. ¿Insatisfecha? ¿Cómo podría estar insatisfecha con él? Me había tratado de maravilla. Si realmente había que dar una razón, solo podía ser que yo no le gustaba. No, negué con la cabeza, eres muy bueno. Entonces, ¿por qué quieres el divorcio? El auto se detuvo de repente. Se giró hacia mí y me clavó esa mirada oscura, como si quisiera leer mi alma. Una inexplicable sensación de agravio me inundó. El matrimonio entre Manuel y yo, más que un arreglo entre nuestros mayores, se sentía como si la familia González me hubiera comprado con su dinero. El hecho de que no quisiera firmar, ¿era porque creía que yo no tenía derecho a ser la primera en proponer el divorcio? Bip, bip. El semáforo se puso en verde y el auto de atrás tocó el claxon. Manuel arrancó el auto y no volvió a presionarme. El ambiente dentro del vehículo se volvió muy extraño. Antes de bajar, le dije a Manuel: si alguna vez quieres divorciarte, dímelo. Dicho esto,
corrí hacia la entrada de la empresa, sin darme cuenta. Sin darme cuenta de que los ojos de Manuel se habían enrojecido. Sentado en el auto, miró mi espalda alejarse y murmuró para sí mismo. ¿Tantas ganas tienes de divorciarte de mí? Después de un momento, como si hubiera tomado una decisión, Manuel llamó a Martín. La llamada conectó. ¿Cómo lograste conquistar a José en su momento? Las palabras de Manuel asustaron tanto a Martín, que aún estaba medio dormido, que abrazó fuertemente a José de inmediato. Incluso empezó a tartamudear. Tú, ¿qué demonios quieres hacer? Quiero que Lucía se enamore de mí. Martín se quedó sin palabras. Pues si la amas, ámala. ¿Qué tiene que ver mi José en esto? Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Entonces, ¿quieres convertirte en mujer? ¿Quieres volver a Lucía lesbiana? Manuel resopló con frialdad. José lleva mucho tiempo queriendo tomar el control en su relación, no me importaría darle una mano. Martín sintió de repente un escalofrío en la espalda y se apresuró a hablar. No, Manuel, yo sé cómo hacer que Lucía se enamore de ti. De verdad, te garantizo que se enamorará perdidamente, al punto de que no podrá vivir sin ti. Y así, Martín se estrujó los sesos, decidido a ayudar a Manuel a triunfar en el amor. Primera táctica, cambiar de apariencia. Cuando Manuel dijo que vendría a recogerme al salir del trabajo, me negué. Pero al final, me avisó que ya había llegado. La persona que tenía frente a mí, ¿quién era? Miré al hombre que tenía delante, con el pelo suave y corto, vestido con una camiseta blanca y jeans, tan fresco como un estudiante universitario. No podía creer que fuera Manuel. Al ver mi reacción, Manuel bajó la mirada y me alborotó el cabello. ¿Qué pasa? Ya no me reconoces. Su sonrisa era tan tierna que casi me derrite. Al ver ese rostro de Manuel, digno de un ídolo, desvié la mirada presa del pánico. Mi cara ya estaba ardiendo. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Fingí toser levemente. ¿Cómo es que tuviste tiempo de venir a recogerme hoy? Las palabras cambiaste de look me las tragué a la fuerza. Traté de calmarme, pero mis ojos no podían evitar lanzarle miradas furtivas a Manuel. Siempre tengo tiempo para recogerte del trabajo. Era una frase que sonaba muy cursi, pero al salir de la boca de Manuel, no lo parecía en absoluto. Al contrario, de alguna manera te hacía creer que cada palabra que decía estaba profundamente meditada. Al ser tratada así por él de repente, mi mente se quedó en blanco, como si le hubieran lanzado una bomba atómica. Solo pude responder mecánicamente con un MHM. En el auto, charlamos de esto y aquello. Manuel, ¿qué quieres cenar esta noche? Yo, lo que sea. Él, bien, entonces comeremos tus favoritos, costillas agridulces, langostinos hervidos y sopa de pollo negro. Lo miré sorprendida, él sabía cuáles eran mis platos favoritos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Gris ya está de vuelta en casa, no tienes que preocuparte. Bajé la cabeza y jugué con mis dedos, gracias. Parecía que mi plan de mudarme había fracasado de nuevo. Él, ¿qué tal el trabajo hoy? Yo, bastante bien. Él, no te apresures, eres muy talentosa e inteligente, le agarrarás el ritmo muy pronto. Al ser validada por él, me sentí un poco feliz, e incluso el tono de mi voz se alargó al final, MHM. Toda la noche estuve inmersa en las atenciones de Manuel. Incluso cuando cada uno se retiró a su habitación y me acosté en la cama, seguía sintiendo que no era real. Cuando Manuel y yo nos casamos, él tenía 27 años y yo 21. En ese entonces, él era alguien calmado, maduro y distante. Han pasado 3 años y nunca había cambiado. Pero ahora, de repente había cambiado su imagen, e incluso su forma de hablar era muy diferente. Se había vuelto más cercano, sonreía más, y su tono de voz era a veces tierno y a veces consentidor. Como un espíritu seductor, queriendo arrastrarme a la trampa que había preparado cuidadosamente para luego devorarme de un bocado. Y yo, plenamente consciente, me permitía hundirme en ella. Capítulo 5. Manuel siempre ha sido un hombre de palabra. Excepto en lo que respecta al divorcio. Ya lleva medio mes viniendo a recogerme al trabajo todos los días, sin importar el viento o la lluvia. Ese día, llevaba un pastel que había comprado especialmente por la tarde para que Manuel lo probara. Al subir al coche, noté que llevaba puesta una mascarilla y no tenía muy buen aspecto. Manuel, ¿qué te pasa? Preocupada, le puse la mano en la frente. La temperatura que transmitió a mi palma era anormalmente alta.
Si estaba perfectamente bien por la mañana, ¿cómo es que de repente tenía fiebre? Lo miré con preocupación. Manuel, tienes fiebre. Él negó con la cabeza. No es nada. Dicho esto, se dispuso a arrancar el coche, pero lo detuve. Le agarré la mano con expresión seria. No, estás enfermo. Tenemos que ir al hospital, no puedes conducir. Con eso, me preparé para pedir un taxi. En ese momento, realmente odié no tener licencia de conducir. Manuel me tomó de la mano. Lucía, estoy bien, de verdad. Al verlo tan terco, de repente me enfadé un poco. ¿Qué estás bien? ¿A qué le llamas estar bien? Tienes fiebre y aún así quieres conducir. ¿Acaso planeas desmayarte en el camino y hacer que tengamos un accidente juntos? Alcé un poco la voz y Manuel se quedó pasmado. Bajó ligeramente la mirada y dijo con un tono de autodesprecio, lo siento. Esa voz débil y ese aspecto vulnerable hicieron que sintiera lástima por él y remordimiento al mismo tiempo. Manuel, lo siento, no quise decir eso. Solo me preocupa tu salud. Como Manuel insistía en no ir al hospital, no tuve más remedio que pedir un taxi para volver a casa. Al llegar, comió un poco a duras penas, se tomó la medicina y se durmió. Después de roparlo bien, justo cuando me disponía a irme, Manuel de repente me agarró de la mano y murmuró entre sueños, Lucía, no te vayas, no te vayas. Era la primera vez que lo veía así, como un niño indefenso rogándome que no lo dejara. Le apreté la mano con fuerza y le alicé suavemente el ceño fruncido. No me voy, me quedaré contigo. Al despertar al día siguiente, me encontré acostada en los brazos de Manuel. No recordaba en absoluto cómo me había quedado dormida anoche, y mucho menos cómo había acabado en su cama. Afortunadamente, él aún no había despertado. Quité suavemente el brazo que rodeaba mi cintura y, justo cuando iba a levantarme, me encontré con unos ojos brillantes. Buenos días, Lucía. Su voz era tan suave como la brisa de principios de otoño. Mi mirada se deslizó involuntariamente desde su sexy manzana de Adán hasta sus músculos pectorales al descubierto. No pude evitar tragar saliva. ¿Acaso esto era un bono especial matutino? En la mesa del comedor, debido a haber cruzado la línea anoche, el ambiente era un poco incómodo. Lucía. Un rostro apuesto se acercó de repente, asustándome y haciéndome retroceder. Tienes leche en la comisura de los labios. Dicho esto, la yema de su dedo rozó suavemente la comisura de mi boca. Listo. Manuel esbozó una cálida sonrisa. Ese gesto tan íntimo dejó mi mente en blanco. Bajé la cabeza tímidamente, con las mejillas ardiendo. ¿Qué le pasaba a Manuel últimamente? ¿Por qué siempre me provocaba como si fuera un experto seductor? Incluso los mantras de purificación que recitaba en mi mente habían dejado de funcionar. Después de la pausa para el almuerzo, el chat grupal de la empresa de repente se volvió inusualmente activo. Al abrirlo, los mensajes pasaban volando, cubriéndose con nuevos antes de que pudiera terminar de leerlos. Pero el nombre Sofía hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. ¿Sofía había venido a la empresa? Mis compañeros en el chat estaban emocionados y querían ir a verla, pero yo, por alguna razón, tenía un poco de miedo de encontrármela. Me consolé a mí misma, no pasará nada, la empresa es muy grande y yo solo soy una simple asistente. ¿Cómo iba a ser tan casualidad que me la encontrara? Sin embargo, la realidad a menudo va en contra de nuestros deseos. Mi compañera Sui me palmeó el hombro. Lucía, Laura quiere que lleves la propuesta de diseño de ayer a la sala de reuniones. Caminé hacia la sala de reuniones con la propuesta en mano. Al abrir la puerta, las miradas de todos se centraron en mí. Y yo, entre la multitud, también vi a esa persona a la que no quería ver. Sofía me evaluó con gran interés y luego le dijo a Laura, ¿esta es tu nueva asistente? Laura pareció percibir algo, su mirada osciló entre Sofía y yo un par de veces, y preguntó, ¿se conocen? Sofía sonrió, pero no muy bien. Mientras Laura y Sofía discutían los detalles de la propuesta, como asistente, yo debía estar presente en todo momento. Media hora después, la discusión terminó. Justo cuando estábamos a punto de irnos, Sofía habló de repente, Laura, ¿me prestas a tu asistente por media hora? Laura se volvió para mirarme, asintió pensativa y dijo, por supuesto. En la cafetería, me encontraba a solas con Sofía por segunda vez. No se anduvo con rodeos y preguntó directamente, ¿por qué trabajas aquí? Manuel no permitiría que su esposa hiciera este tipo de trabajo, a menos que... Apoyó la barbilla en ambas manos y una sonrisa llena de significado se dibujó en sus labios. ¿Se hayan divorciado?
Al dar en el clavo, instintivamente apreté las manos y luego las solté lentamente. Efectivamente quería divorciarme, solo que aún no lo había logrado. Respiré hondo y la miré directamente a los ojos. Eso es asunto mío. Jeje. Al ver mi reacción, retiró las manos, se enderezó y sonrió radiante. Gracias por dejar libre a Manuel. No me gustaba su sonrisa, y mucho menos su tono de voz. Tú y Manuel nunca pertenecieron al mismo mundo. Forzar las cosas solo los lastimaría a ambos. Eres una persona inteligente, no hay necesidad de desperdiciar tu juventud en alguien que no te ama. En el futuro te alegrarás de la decisión que has tomado hoy. Hablaba como si estuviera hablando sola, con la actitud de una vencedora. Este es el contacto de mi representante, si necesitas algo en el futuro, búscame. Dejó una tarjeta de presentación, se levantó y se fue. La aparición de Sofía rompió la paz de la que había disfrutado durante medio mes, devolviéndome de golpe a la realidad. No lograba descifrar qué significaba el comportamiento reciente de Manuel. Pero sabía que debía estar preparada para el divorcio en cualquier momento. A la mañana siguiente, lo primero que vi en las noticias fueron mensajes sobre Sofía y Manuel. La galardonada actriz Sofía regresa a la capital. Manuel, heredero de la familia González, abandona el trabajo para tener un encuentro secreto con su novia en un aparcamiento. Los comentarios abajo ya habían estallado. La reina y el CEO hacen una pareja perfecta, tienen que ser felices. Señor Manuel, apresúrese a casarse con nuestra reina y celebre la boda del siglo. Por fin la reina lo hace oficial. Actriz galardonada y CEO, es un drama de ídolos en la vida real. La reina siempre saca unas bajo la manga. Apoyo total a esta pareja. Tienen que ser felices para siempre. Sin poder controlarme, entré al Weibo de Sofía y una nueva publicación saltó a la vista. Mi futuro y mi pasado solo te pertenecen a ti. No hacía falta decir de quién hablaba. Apagué el teléfono, sintiendo que 1.000.000 de hormigas me mordían el corazón. Dolía, de verdad dolía mucho. No quería ir a trabajar, no quería ver a Manuel. Tenía muchas ganas de divorciarme, de huir de este amor no correspondido. Se escuchó un golpe en la puerta y la voz de Manuel llegó. Lucía, si no te levantas vas a llegar tarde. Él sabía lo mucho que me importaba este trabajo. Ajusté mis emociones, bajé la voz y respondí, ya voy. Durante todo el desayuno, Manuel actuó como si no pasara nada. Varias veces tuve la frase vamos a divorciarnos en la punta de la lengua, pero su sonrisa de felicidad me la hizo tragar. Antes de bajar del coche, Manuel pareció notar que algo andaba mal en mí. Me tomó de la mano y preguntó preocupado, Lucía, ¿te sientes mal? Extendió la mano para tocarme la frente. Lo esquivé discretamente, estoy bien, vuelve a la empresa. Dicho esto, bajé del coche y me fui directamente. Manuel frunció el ceño con expresión grave. Sacó su teléfono con la intención de llamar a Martín, pero las noticias emergentes captaron su atención. Apenas Martín contestó, escuchó la voz gélida de Manuel, ¿quién te dijo que buscaras a Sofía como imagen de la marca? Martín estaba completamente confundido, ¿hay algún problema con contratarla? Si no la hubieras contratado tú, ayer ella no me habría visto y los paparazzi no nos habrían fotografiado. Lucía estaba muy rara esta mañana, seguro que vio las noticias. Encárgate de alejar a Sofía de inmediato. Martín se sintió muy inocente y no, Manuel, Sofía no es lo importante ahora. Lo importante es que mandes a retirar las noticias de inmediato y luego le expliques todo a Lucía. Rápido, no quiero convertirme en la víctima de tu fracaso amoroso. Dicen que las personas enamoradas tienen coeficiente intelectual 0, y resulta que es verdad. Gracias al recordatorio de Martín, Manuel por fin recuperó la razón. En menos de media hora, todas las noticias sobre Manuel y Sofía desaparecieron. Manuel, que nunca usaba las redes sociales, creó una cuenta y publicó un estado. Mi esposa y yo tenemos una excelente relación, amo mucho a mi esposa. Si alguien vuelve a inventar rumores de que estoy con otra mujer, recibirá una carta de mis abogados. E incluso me etiquetó. Al ver este mensaje, me quedé completamente estupefacta. Al ver la cantidad de seguidores y mensajes privados que aumentaban locamente en mi cuenta, casi no pude controlar mis emociones. ¿Qué diablos estaba haciendo Manuel? Los grupos de WhatsApp de la universidad y de la preparatoria, que normalmente estaban inactivos, también estallaron. Estaba tan ansiosa que casi me echó a llorar. De repente, mi teléfono sonó, era Ana, mi hermanastra que estaba en la universidad. Hermana, ¿de verdad te casaste con el heredero de la familia González? Eso significa que mi cuñado es el hombre más rico del país. ¿Puedo ir a verte mañana?
Quiero conocer a mi cuñado, mamá también quiere conocerlo. Nosotros. Cuanto más hablaba Ana, más emocionada se ponía, con un tono como si hubiera ganado la lotería. Yo no soy tu hermana, la interrumpí fríamente. Desde hace 3 años no tengo ninguna relación con ustedes. Dicho esto, apagué el teléfono directamente. Aún no era mediodía cuando alguien inesperado me encontró. Lucía, ¿por qué apagaste el teléfono? Martín apareció frente a mí, jadeando. ¿Necesitas algo? Lo miré confundida. ¿Cómo sabía que yo trabajaba aquí? Sí, algo muy importante. Me tomó de la mano. Ven conmigo. No puedo, tengo que trabajar. Retiré mi mano, manteniendo la distancia. Martín suspiró, olvida el trabajo, hoy te doy el día libre. No, mañana, pasado y el día siguiente también los tienes libres. Tras decir eso, el encargado de recursos humanos que me había contratado me dijo respetuosamente, Lucía, este es el señor Martín, el dueño de la empresa. Puedes tomarte el día libre. Antes de que pudiera reaccionar, Martín me subió al coche. Durante el trayecto, no paró de quejarse con cara de lamento. Lucía, ¿qué es exactamente lo que no te gusta de Manuel? ¿No es lo suficientemente guapo? ¿No es lo suficientemente rico? ¿O no es lo suficientemente tierno y considerado? ¿No podrías prestarle un poco más de atención? Por favor, aunque sea por lástima, acéptalo de una vez. Que deje de torturarme. A José y a mí nos costó mucho estar juntos y no podemos soportar sus tormentos. Hablaba tan rápido que parecía tener el audio a doble velocidad. Estaba completamente confundida. ¿Puedes hablar un poco más despacio? Martín abrió la boca, la volvió a cerrar y respiró hondo. Esbozó una sonrisa estándar y dijo, Lucía, Manuel te ama con locura, no puede vivir sin ti, y yo tampoco puedo vivir. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que aceptes no divorciarte? Aunque usó un tono estándar, seguía sin entender. ¿Qué significaba eso de que Manuel me amaba con locura? ¿Por qué no podía vivir sin mí? ¿Cuándo se enamoró de mí? ¿Tú crees que Manuel me ama? Me señalé a mí misma, con voz insegura. Martín asintió con sinceridad. ¿Dices que no puede estar sin mí? Martín siguió asintiendo. ¿Dices que no quiere divorciarse de mí? Martín asintió con fuerza. Mi corazón empezó a latir de repente más rápido. Reprimí la alegría en mi interior, temiendo que todo fuera solo un sueño. Pero él dijo que no se enamoraría de mí. Mi voz se apagó. Martín se apresuró a decir, nada de eso, le gustas muchísimo. Mira, ¿acaso Manuel no te regala flores a menudo? Eso es que te está cortejando. Yo, soy alérgica al polen. Pensé que me odiaba y que me regalaba flores a propósito para hacerme sentir mal. Martín se golpeó la frente con frustración. ¡Ay, hermano! Esa forma de conquistar casi la manda al otro mundo. Pero, ¿acaso no te hace regalos a menudo? Yo, cada vez que me regala algo, me pide que lo guarde en la caja fuerte. Como si tuviera miedo de que lo vendiera. Martín no se rindió y continuó, ¿acaso no han tenido cenas a la luz de las velas, ido al cine y paseado por la playa juntos? Yo, después de la cena a la luz de las velas me dio gastroenteritis. La película de terror que vimos no me dejó dormir en una semana, y paseando por la playa me picó una medusa y terminé en el hospital. Al escuchar esto, la expresión de Martín fue de absoluta desesperación. Suspiró, Lucía, de verdad que tienes suerte de seguir viva. Y luego añadió con lástima, mejor no estén juntos, Manuel es una maldición para ti. Pero, a mí me gusta Manuel. Mi voz fue muy suave, como si hablara conmigo misma. Pero Martín logró escucharme. ¿Qué dijiste?, gritó Martín. ¿Tú estás enamorada de Manuel? Asentí seriamente. Me gusta Manuel. Capítulo 6. Cuando llegué a la oficina de Manuel, él estaba gritando a varias personas. ¿Para qué les pago si no pueden hacer bien algo tan simple? Si los fans de Sofía ahuyentan a mi esposa con sus insultos, ustedes también están despedidos. ¿Qué hacen ahí parados? Envíen las cartas de los abogados que hagan falta y contraten todas las cuentas de apoyo que sean necesarias. Quiero ver resultados antes del mediodía, lárguense. La puerta de la oficina se abrió y los que salieron se quedaron paralizados al verme. El asistente fue el primero en reaccionar, señora. Todos estaban atónitos. Al sentir la presión a sus espaldas, salieron corriendo de inmediato. Al verme fuera de la puerta, Manuel se acercó a paso rápido. Lucía me llamó en voz baja,
como si temiera que saliera corriendo. Detrás de mí, Martín dijo con total naturalidad: Manuel, te traje a tu chica. No me des las gracias, solo trátame mejor a partir de ahora y no nos molestes a José y a mí. Dicho esto, agitó la mano y se fue. Manuel pareció no haber escuchado las palabras de Martín. Tomó mis manos, con una mirada suplicante en sus ojos. Lucía, ¿podrías no mirar tu teléfono por unos días? Lo miré, parpadeé y sonreí. Escuché todo lo que acabas de decir. Su rostro, que ya estaba tenso, palideció aún más. ¿Te asusté? Al verlo así, por fin creí lo que Martín me había dicho en el coche. Me puse de puntillas y le susurré al oído a Manuel: Manuel, ¿estás enamorado de mí? Al decir esto, lo miré con una sonrisa. Un evidente pánico asomó a sus ojos, y sus orejas se pusieron rojas al instante. Se veía increíblemente lindo. Manuel, creo que voy a tener que romper nuestro acuerdo. Me gustas. Manuel se quedó rígido como una estatua, de pie en silencio. Solo el subir y bajar de su pecho demostraba que seguía vivo. Su corazón latía rápido y con fuerza. Lleno de vida. Lucía, ¿qué acabas de decir?, preguntó, ansioso y temeroso a la vez. Sonreí levemente: te amo, Manuel. Dicho esto, me puse de puntillas y besé esos labios que habían aparecido tantas veces en mis sueños. De verdad, eran tan suaves como la gelatina. Después de hacer oficial nuestra relación, esa misma noche Manuel vino a mi habitación. Se desabrochó los botones del pijama, dejando solo 2 abrochados y mostrando sus firmes músculos pectorales, y dijo con expresión lastimera: esposa, quiero dormir contigo. Hombros anchos, cintura estrecha y piernas largas, guapo y, además, sexy. Con ese aspecto, no se diferenciaba en nada de un espíritu seductor. ¿Qué más da? Si quiere seducirme, que lo haga. De todas formas, yo también lo deseaba desde hace tiempo. Abrí los brazos para recibir esta felicidad que tanto había tardado en llegar. De disfrutarlo al principio, pasé a arrepentirme en la segunda mitad de la noche. No fue hasta la madrugada cuando Manuel, por fin satisfecho, me dejó en paz. Al mediodía siguiente, sosteniéndome la cintura dolorida, lo maldije mentalmente. Dicen que los hombres a los 30 son como lobos y tigres hambrientos. Efectivamente, tenían toda la razón. Quise hacerlo enojar a propósito: Manuel, divorciémonos. Manuel me inmovilizó debajo de él con una sonrisa pícara. Mi esposa quiere más. No pasa nada, tu esposo te complacerá ahora mismo. Asustada, intenté escapar, pero me agarró por los tobillos y me arrastró de vuelta. Se acabó. Ahora sí que no voy a poder levantarme de la cama en 3 días. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores.
Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Choe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Choe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Choe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años.
Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella,
y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael,
tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró,
Al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida,
pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.